Por favor, retírense. La esposa del vicepresidente ejecutivo y su hijo ya están arriba. La voz fría y cortante de la asistente ejecutiva resonó por todo el vestíbulo de mármol, haciéndome dudar por un instante de lo que acababa de escuchar. Fuera del inmenso atrio de cristal de piso a techo del rascacielos de Park Avenue, una incesante lluvia otoñal golpeaba los ventanales con una furia helada. A mi lado, una pequeña mano cálida apretó con fuerza la mía. Mi hija de 6 años, Lily, me miraba con los ojos muy abiertos, llenos de inquietud. ¿Su esposa? Pregunté en voz baja, procurando mantener la calma. ¿De qué está hablando? Yo soy la esposa de Michie. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Chloe Jenkins, la secretaria personal de mi esposo, soltó una seca carcajada burlona. Su mirada recorrió los abrigos sencillos que Lily y yo llevábamos puestos, evaluándonos como si fuéramos un caso de beneficencia. En ese preciso instante, un escalofrío helado recorrió mi espalda. Con una certeza enfermiza comprendí que algo había salido terriblemente mal. La sede corporativa a la que habíamos ido para sorprender a mi esposo después del trabajo se había transformado, de un momento a otro, en un auténtico campo de batalla. Pero ni mi esposo ni aquella secretaria arrogante conocían todavía la verdad. No tenían la menor idea de que, de pie y en silencio detrás de mí, estaban mis 3 hermanos mayores, hombres de enorme poder e influencia tanto en las más altas esferas del gobierno estadounidense como en las redes más peligrosas del mundo financiero. Tampoco imaginaban que, a partir de esa noche, la cómoda y privilegiada vida que habían construido a costa mía estaba destinada a derrumbarse en una explosión catastrófica. Todo comenzó una fría tarde de sábado, a finales del otoño. Mamá, papá dijo que hoy iba a salir temprano, ¿verdad? Preguntó Lily mientras balanceaba con alegría su pequeño paraguas rojo. Claro que sí, cariño, respondí sonriéndole. Solo dijo que debía hacer una breve aparición en la gala benéfica de la empresa, aquí en el edificio principal, y después volvería directamente a casa. Por eso vamos a darle la sorpresa más grande de todas. Mi esposo, Michie Sterling, era vicepresidente ejecutivo de Vanguard Horizon Construction, una importante empresa mediana de desarrollo inmobiliario en Nueva York. 3 años atrás había ascendido a la alta dirección a una velocidad sin precedentes. Todo gracias a las enormes inversiones financieras de mi familia y al respaldo silencioso e invisible de mis hermanos. Michie solía tomarme de las manos, mirarme a los ojos y decirme: Jules, gracias por apoyarme siempre desde las sombras. Por esas palabras tan llenas de cariño, deposité toda mi confianza en él y me dediqué por completo a criar a nuestra hija y cuidar nuestro hogar. Esa noche, Lily había insistido en salir bajo la lluvia porque tenía algo muy especial que quería mostrarle a su padre. Sujetaba con fuerza un collar de papel que había hecho en la clase de arte del jardín de infancia. En el centro había un retrato dibujado a mano del rostro sonriente de Michie, un poco torcido, pero lleno de amor. Mientras la lluvia arreciaba en el exterior, entramos en el elegante vestíbulo de la sede central de Vanguard Horizon, en Midtown Manhattan. El lugar estaba repleto de hombres con impecables smokines y mujeres con espectaculares vestidos de diseñador, todos conversando con ejecutivos adinerados y políticos de la ciudad. «Guau, mamá, este lugar es muy elegante, ¿verdad?», susurró Lily con admiración. Papá trabaja muy duro en un edificio tan grande. Nos acercamos al mostrador de recepción con la intención de pedirle a algún empleado conocido que avisara a Michie que estábamos esperándolo. Pero nuestro camino fue bloqueado de repente por la secretaria personal de Michie, Chloe Jenkins. Chloe sabía perfectamente que yo era la esposa legítima de Michie. Habíamos hablado por teléfono decenas de veces para organizar regalos para clientes durante las fiestas, e incluso yo había ido personalmente a la oficina a llevar documentos legales que él había olvidado. Sin embargo, aquella noche su actitud era completamente irreconocible. Vestida con un costoso traje de diseñador, nos observó por encima del hombro con un desprecio que ni siquiera intentaba ocultar. «Vaya, Julian, ¿qué haces aquí?», preguntó Chloe con un tono rebosante de condescendencia.
La gala de esta noche está estrictamente reservada para invitados corporativos y familiares. Buenas noches, Chloe. Veo que estás trabajando hasta tarde, respondí con una sonrisa educada. Traje a Lily para sorprender a Mitch. Chloe soltó una carcajada cruel. ¿Sorprenderlo? Oh, estoy segura de que sí lo sorprenderías. Pero, sinceramente, tu presencia aquí no es más que una enorme vergüenza. Se cruzó de brazos antes de continuar. La verdadera familia del vicepresidente ejecutivo ya está asistiendo a la gala en el piso de arriba. ¿La verdadera familia? Mi mente quedó completamente en blanco. Sí. Su hermosa prometida, su adorable hijo y la mujer con la que va a casarse, declaró Chloe con absoluta frialdad. Tenerte aquí abajo resulta francamente desagradable. Te aconsejo que des media vuelta y te marches de inmediato antes de que me vea obligada a llamar al personal de seguridad del edificio. Su voz no era especialmente alta, pero desprendía una autoridad tan helada que atravesó el murmullo constante del vestíbulo. Sentí como las miradas de decenas de invitados de la alta sociedad se posaban sobre nosotras. Mira, susurró una mujer sin preocuparse de que la oyéramos. Esa mujer está diciendo que es la esposa del vicepresidente ejecutivo. ¡Qué vergüenza! Otra voz respondió enseguida. Todo el mundo sabe que su verdadera pareja es esa famosa socialité tan elegante que siempre va acompañada de ese niño. Aquellos comentarios venenosos me atravesaban los oídos como agujas. Permanecí inmóvil, completamente atónita. Era incapaz de comprender la pesadilla que se desarrollaba frente a mí. Yo era la esposa legal de Mitchell. Y Lily era su única hija. ¿Cómo era posible que hubiera otra esposa y otro hijo esperándolo en el salón de la gala? Mamá, ¿dónde está papá? Esa señora me da miedo. Sollozó Lily mientras tiraba desesperadamente del borde de mi gabardina. Su voz temblorosa me devolvió de golpe a la realidad. Me arrodillé inmediatamente frente a ella y cubrí con suavidad sus dos oídos con mis manos. No podía permitir que una sola palabra más de toda aquella basura envenenara el mundo inocente de mi hija. Mordiéndome el labio inferior, luché por contener la erupción de rabia y dolor que amenazaba con sacudir todo mi cuerpo. Volví a ponerme de pie y clavé la mirada en Chloe. La observé fijamente con una serenidad tan fría que casi podía congelarla. Aquella mujer acababa de cometer un error fatal sobre quién era yo realmente. Creía de verdad que yo no era más que una ama de casa sumisa y protegida, completamente ajena al funcionamiento del mundo real. Sin apartar la vista de ella, metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué mi teléfono móvil. Marqué un número y observé cómo aparecía en la pantalla. Era la línea privada y directa del hombre en quien más confiaba en este mundo. Mi tercer hermano mayor. No sé a quién crees que estás llamando, pero no va a servirte de nada. Se burló Chloe mientras observaba cómo mis nudillos se ponían blancos de tanto apretar el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Vas a llamar a tu pobre madre, allá en el campo, para llorarle? Sus palabras destilaban un desprecio cargado de clasismo. No me digné a responderle. Simplemente observé la pantalla mientras la llamada comenzaba a conectarse. Chloe estaba completamente convencida de que yo provenía de una familia trabajadora que apenas lograba llegar a fin de mes. Y, sinceramente, era lógico que lo creyera. Cuando me casé con Mitchell, decidí ocultarle por completo mi verdadero origen. Mi apellido de soltera es Vance. Julianne Vance. En Estados Unidos, cualquiera que se mueva en las altas finanzas, la política federal o el mercado inmobiliario de élite conoce perfectamente a la dinastía Vance. Mi familia pertenece a una antigua fortuna que ha ejercido una enorme influencia silenciosa sobre el país desde la llamada Edad Dorada. Tuve la fortuna de crecer junto a 3 hermanos mucho mayores que yo, quienes, después de la muerte de nuestros padres, me criaron como si fuera una princesa. Mi hermano mayor, Arthur Vance, fue elegido senador de los Estados Unidos a una edad sorprendentemente joven y es considerado uno de los principales candidatos para la próxima carrera presidencial. Mi segundo hermano, Edward Vance, es vicepresidente ejecutivo y director de crédito de Sabrin Heritage Trust, una de las instituciones financieras más grandes y poderosas de Wall Street. Y mi tercer hermano, Victor Vance, opera desde las sombras. Públicamente,
Es el director ejecutivo de Vance Capital, una gigantesca firma de capital privado. Pero, en privado, es el indiscutible maestro de la inteligencia clandestina, la seguridad privada y los solucionadores de problemas corporativos en todo el continente. Como la hija menor de la familia, mis hermanos me colmaron de un cariño casi asfixiante. Jules, si algún desgraciado se atreve a hacerte llorar, lo borraré de la faz de la tierra sin dejar rastro, solía decirme Víctor. Lo decía con un tono tan escalofriantemente tranquilo que era imposible saber si estaba bromeando o hablando completamente en serio. Pero crecer bajo el peso aplastante de un apellido tan extraordinario llegó a asfixiarme. En cuanto me gradué de la universidad, oculté mis verdaderos orígenes, dejé de usar mi famoso apellido y acepté un empleo en un modesto estudio de arquitectura en Manhattan. Fue allí donde conocí a Michei, que por entonces no era más que un vendedor comercial de aspecto común y con muchas dificultades para salir adelante. Algún día construiré enormes rascacielos con mis propias manos y dejaré una verdadera huella en esta ciudad, me dijo una vez, con los ojos brillando de ambición. Para alguien como yo, rodeada toda la vida de personas que lo habían recibido todo sin esfuerzo, aquella determinación tan auténtica me pareció refrescante y admirable. Como Michei no sabía absolutamente nada del imperio de los Vance, creí que me amaba únicamente por quien era como mujer. Al menos, eso fue lo que ingenuamente quise creer. Cuando me pidió matrimonio y prometió hacerme feliz por el resto de mi vida, estuve dispuesta incluso a romper los lazos con mi familia para proteger nuestro sencillo amor. Celebramos una pequeña ceremonia privada con apenas unos pocos testigos. Mis hermanos se opusieron con todas sus fuerzas al matrimonio, pero al final respetaron mi decisión y me acompañaron hasta el altar con lágrimas en los ojos. Sin embargo, casi inmediatamente después de casarnos, la carrera profesional de Michei dio un ascenso tan milagroso como meteórico. Cuando Vanguard Geraisen atravesó una devastadora crisis de liquidez, un importante banco de Wall Street aprobó misteriosamente, de la noche a la mañana, un gigantesco préstamo de rescate. Cuando la empresa competía por lucrativos contratos de infraestructura municipal, los grandes conglomerados rivales comenzaron a retirar inexplicablemente sus ofertas uno tras otro, dejando a Vanguard Geraisen prácticamente sin competencia para quedarse con los contratos. Cada uno de aquellos milagros era obra de mis hermanos mayores, que movían los hilos desde las sombras para asegurarse de que el esposo de su hermana menor triunfara. Michei, sin embargo, estaba absolutamente convencido de que su vertiginoso ascenso era exclusivamente fruto de su propio talento excepcional y de su brillante capacidad para los negocios. Jules, acabo de cerrar otro proyecto inmobiliario de varios millones de dólares, presumía cada vez que llegaba a casa. El mercado por fin está reconociendo mi extraordinario talento. Al verlo sonreír con tanto orgullo, decidí a seguir ocultándole la verdad. Simplemente sonreía y respondía. Eso es maravilloso, Mitch. Estoy muy orgullosa de ti. No soportaba la idea de herir su orgullo masculino. Como consecuencia directa de mi silencio, Michei alcanzó el cargo de vicepresidente ejecutivo antes de cumplir los 35 años. Pero, una vez que obtuvo una inmensa fortuna, prestigio corporativo y un paquete salarial de 7 cifras, el hombre con el que me había casado comenzó a cambiar. Sus noches fuera de casa se hicieron cada vez más largas. Sus ausencias empezaron a durar días enteros. Y su actitud hacia Lily y hacia mí se volvió cada vez más fría y despectiva. Ahora soy un ejecutivo de primer nivel, me espetó hace poco. Vivimos en dos mundos completamente distintos. Tú solo eres un ama de casa ingenua que no entiende cómo funcionan los grandes negocios. Y aquella noche, todo ese desprecio que había ido acumulando terminó convirtiéndose en una traición grotesca. De pie bajo la brillante lámpara de cristal del vestíbulo, Chloe señaló con uno de sus dedos perfectamente arreglados mi sencilla gabardina. El señor Sterling está completamente aburrido de una mujer tan simple y poco elegante como tú, se burló. Un ejecutivo de su categoría necesita una compañera sofisticada, influyente y capaz de elevar su prestigio corporativo. Una auténtica figura de la alta sociedad. ¿Una figura de la alta sociedad? Repetí en voz baja. Chloe levantó el mentón con orgullo. Exactamente.
La futura señora Sterling está ahora mismo relacionándose con los invitados en el piso de arriba. Se llama Victoria Kensington, la única heredera de Kensington Structures. Y el niño de 5 años que la acompaña es el verdadero heredero que algún día dirigirá el imperio de Vanguard Heraisen. Hizo una breve pausa antes de rematar. El señor Sterling ya ha dado instrucciones a nuestro departamento jurídico para iniciar formalmente el proceso de divorcio contra ti. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, algo dentro de mi cabeza se rompió por completo. Toda la tristeza por mi matrimonio destruido desapareció de inmediato. En su lugar surgió una furia volcánica. Aquel hombre patético había confundido la silenciosa generosidad de mi familia con su propio talento. Y ahora tenía el descaro de reemplazarme a mí y a nuestra hija por una mujer que consideraba una mejor inversión. Sentí un profundo asco, hasta los huesos, por su inmensa arrogancia y su egoísmo. Mamá, ¿papá ya no quiere a Lily? A pesar de que le había cubierto los oídos, parte del veneno de Chloe había llegado hasta mi hija. Gruesas lágrimas comenzaron a resbalar por sus pestañas antes de recorrer sus mejillas pálidas. No existe fuerza más poderosa en este mundo que la furia de una madre cuando atacan a su hijo. En ese mismo instante tomé una decisión. Había terminado de interpretar el papel de la esposa silenciosa y comprensiva. Haría que Michie Sterling, Victoria Kensington y cada uno de los parásitos que los rodeaban pagaran un precio devastador por haber humillado a mi hija. Presioné el botón de llamada en la pantalla de mi teléfono. Solo sonó una vez. Jules, ¿qué ocurre? La voz grave y afilada de mi tercer hermano, Víctor, sonó al otro lado de la línea. Incluso a través del teléfono, su instinto excepcional detectó inmediatamente la tensión anormal que escondía mi silencio. ¿Por qué me llamas a esta hora? ¿Ha pasado algo? Me agaché y acaricié suavemente el cabello de Lily mientras ella hacía todo lo posible por contener el llanto. Manteniendo la voz firme y clara, informé de la situación al hombre que gobernaba las sombras del poder financiero de Nueva York. Víctor, estoy en el vestíbulo de la planta baja de la sede de Vanguard Heraisen. Vance Capital posee la participación mayoritaria de esa empresa, murmuró Víctor, mientras su tono descendía ligeramente. ¿Qué ha ocurrido allí, Jules? Michie me ha traicionado. Ha traído a otra mujer a la gala de la empresa y la está presentando como si fuera su esposa. Su secretaria acaba de amenazar con hacer que el personal de seguridad nos saque a rastras bajo esta lluvia helada. Lily está llorando, Víctor. Le han destrozado el corazón. En cuanto terminé de hablar, un silencio absolutamente aterrador se apoderó del otro extremo de la llamada. Era como si una ráfaga de aire ártico hubiera atravesado el teléfono. Sin necesidad de verlo, supe exactamente qué había ocurrido. El hermano mayor protector acababa de desaparecer. En su lugar solo quedaba el depredador despiadado que gobernaba el submundo financiero. Ya veo, dijo Víctor con una voz peligrosamente baja y serena. Ese don nadie arrogante ha olvidado cuál es su lugar. Hizo una breve pausa. ¿Qué quieres que haga, Jules? ¿Qué necesitas de tus hermanos? Levanté la vista hacia el lujoso techo del vestíbulo y respondí con una claridad absoluta. Quiero que lo destruyas. A él, a su amante y a todos los ejecutivos que hicieron posible esto. Quítales hasta el último centavo, cada cargo y cada símbolo de estatus que creen poseer. Déjalo sin absolutamente nada. Entendido. La operación comienza ahora mismo, respondió Víctor con absoluta frialdad. Toma a Lily y sal inmediatamente de ese edificio. No. Me quedaré aquí mismo, respondí con firmeza. Voy a presenciar con mis propios ojos el final de su mundo. Está bien. Solo asegúrate de mantener a Lily a salvo, dijo Víctor. Dame 3 minutos. En 3 minutos, el mundo que conocen dejará de existir. La llamada terminó. Guardé el teléfono en el bolsillo del abrigo y enderecé la espalda, echando los hombros hacia atrás. El repentino cambio en mi actitud, sereno y majestuoso, hizo que Chloe retrocediera instintivamente un paso. Pero enseguida recuperó su sonrisa altanera y cruzó los brazos. No sé qué clase de teatro barato estás intentando montar llamando a alguien para quejarte, se burló. ¿Llamaste a la policía?
Ni te molestes. Nuestros abogados corporativos son los mejores de Wall Street. A una aficionada como tú la aplastarán como a un insecto. En ese momento, las relucientes puertas de bronce del ascensor privado emitieron un suave sonido y se abrieron. Una explosión de risas arrogantes inundó el vestíbulo. ¡Ja, ja! Una presentación absolutamente extraordinaria esta noche, Mitch, exclamó un ejecutivo de mayor edad. Muchas gracias, señor. El futuro de Vanguard Horizon nunca había sido tan prometedor. Del ascensor salió mi esposo, Mitch Sterling, impecablemente vestido con un smoking negro hecho a medida. Aferrada posesivamente a su brazo caminaba una mujer con un brillante vestido de gala dorado y un maquillaje tan llamativo como sofisticado. De su otra mano sujetaba con fuerza a un niño de 5 años vestido con un diminuto traje de diseñador. «Papá», exclamó Lily sin poder contenerse, dando un esperanzado paso hacia él. Al escuchar su voz, Mitchell se quedó inmóvil. Giró la cabeza hacia nosotras y, durante una fracción de segundo, un destello de auténtico pánico cruzó su rostro. Pero ese miedo desapareció enseguida, sustituido por una expresión de profunda irritación. Caminó directamente hacia nosotras, mientras el sonido de sus elegantes zapatos resonaba sobre el mármol. «Jolyon, ¿qué demonios haces aquí?», susurró entre dientes, procurando que sus socios no lo oyeran, aunque sus ojos ardían de rabia. «¿Y por qué trajiste a Lily vestida como una mendiga? Sabes perfectamente que esta noche es un evento crucial para relacionarme con nuestros socios corporativos más importantes». «Mitch», dije con una calma inquietante mientras sostenía su mirada. «¿Quién es esa mujer? ¿Y quién es ese niño?». Mitchell pareció desconcertado por un instante al ver que no reaccionaba con histeria. Después soltó una risa despectiva mientras acomodaba los gemelos de seda de su camisa. «Bueno, ya que estás aquí, no tiene sentido seguir ocultándolo. Ella es Victoria Kensington, hija de Richard Kensington, presidente de Kensington Structures. Y este pequeño es mi hijo, Hudson». Rodeó la cintura de Victoria con el brazo con una familiaridad íntima. Victoria me observó como si yo fuera una bolsa de basura abandonada en el suelo. Levantó con delicadeza su bolso de diseñador para ocultar una sonrisa burlona. «Ay, Mitch. ¿Esta cosita tan triste es tu exesposa?», ronroneó Victoria con un tono rebosante de arrogancia. «Dios mío. Los rumores eran ciertos. Parece tan poco refinada. Desde aquí casi puedo oler la tienda de descuentos donde compró ese abrigo». «No pierdas el tiempo con ella, Tori», respondió Mitchell con absoluto desprecio. «Mi matrimonio con Jolyon fue un error aburrido desde el primer día. Proviene de una familia insignificante. Un hombre que alcanza un puesto ejecutivo como el mío necesita una mujer con estatus, dinero y buena cuna, alguien que esté a la altura de sus ambiciones». Cada palabra que pronunciaba era como escupir sobre los 6 años que habíamos compartido. Pero yo ya no sentía tristeza. Solo un profundo y helado desprecio. «Mis abogados ya prepararon la demanda de divorcio», continuó con arrogancia. «La recibirás en casa la próxima semana. Firma los papeles y desaparece. No esperes ni un solo centavo de pensión ni de manutención. Puedes quedarte con la custodia total de Lily. No me importa. Ahora tengo un hijo brillante y genéticamente superior que heredará mi legado en Vanguard Horizon». Ni siquiera miró a su propia hija. Se limitó a alimentar su enorme ego mientras Lily se escondía detrás de mi abrigo, llorando en silencio. Apreté con fuerza la mano de mi hija y mantuve la mirada fija sobre el rostro de mi esposo. «¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato?», se burló Mitchell mientras reía junto a Victoria. «¿La realidad fue demasiado dura para que tu cabecita pudiera procesarla?». «Nada», respondí. Como la aterradora calma que existe en el centro de un huracán de categoría 5, permanecí inmóvil, esperando simplemente que el tiempo se agotara. «¿Por qué esa niñita tan sucia nos está mirando?», se quejó Victoria, arrugando la nariz con desagrado mientras señalaba a Lily con una uña perfectamente manicurada. Tener a una niña harapienta rondando el vestíbulo durante una gala de la alta sociedad destruye por completo el prestigio de la marca Vanguard Horizon.
¿No te parece, Mitch? Desde luego que sí, señorita Kensington. Intervino Chloe Jenkins inmediatamente, ansiosa por agradar a la nueva pareja de su jefe. Julian, ¿no tienes el más mínimo sentido de la educación? Presentarte en una gala corporativa de élite vestida así es un intento patético de sabotear la carrera del vicepresidente ejecutivo. Mitchell asintió con firmeza. Sus ojos perforaban los míos cargados de resentimiento. Ese siempre ha sido tu mayor defecto, Jules. No entiendes cómo funciona la verdadera élite. ¿Tienes idea de lo mucho que me costó llegar hasta donde estoy? Tú perteneces al pasillo de ofertas de un centro comercial de barrio, no al vestíbulo ejecutivo de Park Avenue. Escuché todos sus insultos sin pestañear. Comprendí que responderle sería desperdiciar el aire. Interpretó mi silencio como una señal de debilidad. Y eso solo lo volvió todavía más arrogante. Señor Sterling, mire lo que lleva la niña, dijo Chloe señalando el objeto de papel que Lily había estado abrazando contra su pecho durante toda la noche. Era el collar de cartulina que había hecho en la clase de arte. En él había un dibujo sencillo y colorido de Mitchell sonriendo. Papá. Lo hice hoy en la escuela para ti, dijo Lily con la voz temblorosa mientras salía lentamente de detrás de mí y le ofrecía el collar con ambas manos, que temblaban visiblemente. En lo más profundo de su inocente corazón seguía creyendo que su padre sonreiría y la abrazaría. Mitchell bajó la vista hacia el collar y soltó una carcajada cruel. ¿Qué es esta basura? ¿Tienes idea de quién soy? Soy el vicepresidente ejecutivo de esta empresa. ¿Esperas que me cuelgue del cuello un montón de papeles pegados con cinta delante de toda la élite de Manhattan? No es basura, papá. Me esforcé mucho dibujando tu cara. Sollozó Lily mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. En lugar de tomar el collar, Mitchell le dio un manotazo. El collar cayó sobre el suelo de mármol. Antes de que Lily pudiera recogerlo, Mitchell apoyó el tacón de su elegante zapato italiano sobre él y comenzó a restregarlo contra el piso. El seco crujido del papel al romperse resonó por todo el vestíbulo. Una basura como esta es un insulto para mi posición ejecutiva, escupió con desprecio. Mi hijo Hudson ya recibe clases privadas de violín en Juilliard y habla francés con fluidez. Comparada con un prodigio como él, ¿qué eres tú? Solo una niñita inútil que no hace más que llorar. Es verdad. Papá me quiere mucho más que a ti, añadió Hudson, sacándole la lengua a Lily mientras Victoria sonreía con orgullo. A nuestro alrededor, varios ejecutivos e inversionistas adinerados observaban la escena mientras murmuraban entre ellos sosteniendo sus copas. ¡Qué vergüenza! ¿Pero qué esperaba esa mujer? La diferencia de clase es demasiado grande. Cuando alguien sin categoría intenta aferrarse a un ejecutivo importante, esto es exactamente lo que termina ocurriendo. Ni una sola persona dio un paso al frente para intervenir. Todos contemplaban el espectáculo como si asistieran a un combate de gladiadores en la antigua Roma. Lily cayó de rodillas sobre el frío suelo de mármol. Miró fijamente el collar de papel destrozado, marcado por la suela del zapato. Sus pequeños hombros comenzaron a sacudirse mientras rompía a llorar desconsoladamente. Me arrodillé de inmediato y la estreché con fuerza contra mi pecho. Papá, papá, sollozaba sobre mi hombro. En ese preciso instante desapareció el último vestigio de humanidad que aún conservaba hacia Mitchell Sterling. Verlo humillar a nuestra hija y destruir su amor inocente solo para impresionar a una socialité malcriada era un pecado imperdonable. Me agaché. Recogí cuidadosamente el collar roto y sucio y lo doblé con delicadeza antes de guardarlo en el bolsillo de mi abrigo. Luego me puse lentamente de pie. Toda emoción había desaparecido de mi rostro. Solo quedaba una máscara de hielo absoluto. ¿Por qué me miras así, Jules? Preguntó Mitchell cruzándose de brazos con una sonrisa arrogante. ¿Qué crees que puedes hacerme? Tus padres eran unos don nadie que murieron dejando apenas un seguro de vida básico. Si intentas enfrentarme en los tribunales, congelaré tus cuentas bancarias y mañana mismo estarás muriéndote de hambre en la calle. Chloe sonrió triunfante. Ya escuchaste al vicepresidente ejecutivo. Deja de hacer el ridículo y márchate antes de que hagamos que te arrojen a la calle, que es donde perteneces. Los ignoré por completo.
Levanté la vista hacia el reloj digital colocado sobre el escritorio de seguridad. Habían transcurrido 2 minutos y 50 segundos desde que terminé la llamada con Víctor. Dame 3 minutos. En 3 minutos, el mundo que conocen dejará de existir. La promesa de mi hermano resonó en mi mente como una sentencia de muerte. Miré fijamente a Mitchell. Mitch, ¿de verdad crees que llegaste a la cima de esta ciudad únicamente gracias a tu propio talento? Mi pregunta, pronunciada con una calma glacial, hizo que una fugaz sombra de inquietud cruzara su rostro. Pero enseguida soltó una carcajada exagerada. ¡Ja! Sigues aferrándote a cualquier excusa porque eres incapaz de aceptar la derrota. Mi extraordinario talento para los negocios, combinado con el capital de Kensington Structures, convertirá a Vanguard Horizon en la desarrolladora más poderosa de Nueva York. Tú vives en una realidad tan insignificante que ni siquiera puedes empezar a comprender este mundo. No tenía la menor idea de que aquellas palabras arrogantes pasarían a la historia como la afirmación más estúpida y humillante de toda su miserable existencia. ¿Dónde demonios está la seguridad?, gritó Chloe Jenkins al otro extremo del vestíbulo. Saquen inmediatamente a estas intrusas. 2 robustos guardias de seguridad corporativa, vestidos con uniformes tácticos, se acercaron rápidamente. Con las manos cerca de sus cinturones de servicio, nos rodearon a Lily y a mí de forma intimidante. Señora, necesito pedirle que abandone inmediatamente estas instalaciones, dijo uno de ellos con un tono seco, tratándonos como si fuéramos indigentes que acababan de entrar desde el metro. Está invadiendo una zona corporativa restringida. No den un paso más, ordené con una autoridad inquebrantable. Soy Jolyon Vance Sterling, la esposa legítima y legalmente reconocida de su vicepresidente ejecutivo, Mitch Sterling. Mitchell puso los ojos en blanco con evidente fastidio. ¿Jolyon Vance? Por favor. Cuando nos casamos hacías tanto alarde de tu apellido, pero tu familia no era más que un grupo de don nadie de algún pueblo perdido al norte del estado. Cada segundo que permaneces aquí sigue dañando mi reputación como ejecutivo. Señaló hacia la salida. Saquen inmediatamente bajo la lluvia a esta loca y a su mocosa. Victoria soltó una risita mientras apoyaba la cabeza sobre el hombro de Mitchell. La risa de Victoria resonó con desprecio. Sinceramente, Mitch, la falta de clase de esta mujer es increíble. Volvamos al salón de la gala. Mi padre está deseando hablar contigo sobre nuestra próxima fusión mientras brindamos con champán. Tienes razón, Tori. Ya he perdido demasiado tiempo con esta basura, dijo Mitchell, haciendo un gesto despectivo a los guardias de seguridad. Agárrenlas de los brazos y échenlas por la puerta principal. Si esa mujer se resiste, llamen al Departamento de Policía de Nueva York y preséntenle cargos por allanamiento y acoso. Los guardias avanzaron, extendiendo sus grandes manos callosas para sujetarme por los hombros. No me toquen, ordené. Mi voz descendió a un tono de autoridad tan absoluto que ambos hombres se detuvieron instintivamente. Chloe dio un paso al frente detrás de ellos y gritó furiosa. ¿Qué están esperando, inútiles? ¿No escucharon la orden directa del señor Sterling? ¿Quién creen que firma sus salarios? Saquen ahora mismo a estas 2 ratas callejeras. Cuando uno de los guardias volvió a lanzarse hacia mí para sujetarme del abrigo, mi hija de 6 años se colocó de repente delante de mí. No se atrevan a tocar a mi mamá, gritó Lily, extendiendo sus pequeños brazos para protegerme mientras temblaba de pies a cabeza. Ver a mi pequeña arriesgarse para defenderme hizo que mi corazón se rompiera en 1000 pedazos. La acerqué con suavidad hacia mis piernas y la abracé con fuerza, mientras sostenía la mirada de Mitchell y de su amante sonriente. Mitch, dije con una extraña serenidad. Tengo una última pregunta para ti. Lo miré fijamente. ¿De verdad crees que puedes deshacerte de nosotras como si fuéramos basura y marcharte sin sufrir ninguna consecuencia? Mitchell estalló en carcajadas. ¿Consecuencias? ¿De parte de quién? De ti. Se reía tanto que incluso tuvo que secarse una lágrima del rabillo del ojo. Estás completamente loca. Voy a casarme con la heredera de una de las constructoras más importantes del país y juntos dirigiremos una de las mayores empresas de Manhattan.
¿Qué podría hacerme una ama de casa sin dinero y sin educación como tú? ¿Demandarme? Adelante. Contrataré al equipo de litigios más agresivo de Nueva York y alargaré el proceso hasta que termines viviendo en un refugio para personas sin hogar. Victoria sonrió con superioridad mientras echaba hacia atrás su cabello rubio. Conoce tu lugar, pobrecita. Mitch pertenece a la élite ahora. Siempre estuvo muy por encima de una don nadie de los suburbios como tú. Desde esta noche nosotros gobernaremos el mercado inmobiliario de Manhattan. Tú y tu mocosa pueden meterse en una alcantarilla y pudrirse allí. Los ejecutivos que los rodeaban rieron con complicidad. Ella misma se lo buscó. Cuando una mujer común intenta frenar el ascenso de una estrella, termina aplastada. Así funcionan las cosas en Wall Street. Para cualquiera que estuviera observando la escena, Lily y yo parecíamos dos víctimas indefensas, aplastadas bajo las botas de los ricos y poderosos. Pero yo no sentía ni una pizca de desesperación. Al contrario. Estaba disfrutando en silencio del punto más alto de su arrogancia, contando mentalmente los últimos segundos. Muy bien, se acabó. Muévanse. Uno de los guardias me sujetó bruscamente del brazo e intentó empujarnos a Lily y a mí hacia las puertas giratorias de cristal. Las puertas automáticas se abrieron. Una violenta ráfaga de viento helado, acompañada por la lluvia horizontal del otoño, irrumpió en el vestíbulo y recorrió la sala con un frío cortante. Y fue exactamente en ese instante cuando una voz atronadora retumbó por todo el atrio. ¡Alto ahí! Era una voz grave, profunda y cargada de una autoridad tan aplastante que ahogó por completo el sonido de la tormenta. Todo el vestíbulo quedó inmóvil. A través de las puertas abiertas entró una docena de hombres vestidos con impecables trajes tácticos negros y auriculares de comunicación. Avanzaban en perfecta formación. Su sola presencia hacía que los dos guardias corporativos parecieran aficionados. Desprendían un aura de amenaza profesional y letal. Y caminando exactamente en el centro de aquel grupo de seguridad venía un hombre joven, vestido con un impecable traje color carbón perfectamente entallado. Cuando la luz de la enorme lámpara de cristal iluminó su rostro, una pequeña sonrisa de satisfacción apareció en mis labios. Justo a tiempo, Víctor. Papá, aquí. Exclamó Victoria, con el rostro iluminándose al reconocer al hombre que caminaba junto al desconocido del traje oscuro. Era su padre. Richard Kensington. El multimillonario presidente de Kensington Structures y uno de los magnates más importantes del sector inmobiliario de Nueva York. Victoria soltó inmediatamente el brazo de Michelle y corrió orgullosa hacia su padre, ansiosa por presumirle su nueva conquista. Pero algo iba terriblemente mal. Richard Kensington, famoso por su actitud dominante y su voz imponente, parecía haber visto un fantasma. Su rostro tenía el color de la ceniza húmeda. El sudor le corría por la frente a pesar del frío otoñal. Respiraba con dificultad. Su elegante traje italiano estaba completamente empapado por la lluvia, pero ni siquiera parecía darse cuenta. En lugar de eso, avanzaba casi tropezando mientras inclinaba la cabeza una y otra vez con un terror absoluto hacia el hombre del traje gris que caminaba a su lado. Señor Harrison, le juro por mi vida que Kensington Structures no sabía absolutamente nada de esto, suplicó Richard Kensington con la voz quebrada por la desesperación en medio del vestíbulo. Todo esto fue una estupidez de mi hija. Se lo ruego. Tenga piedad de mi empresa. Todo el lugar quedó en un silencio sepulcral. El presidente de Kensington Structures estaba suplicando públicamente como un condenado frente a un hombre al que ninguno de los ejecutivos reconocía. «Papá, ¿qué estás haciendo?», gritó Victoria, deteniéndose en seco. «¿Por qué te inclinas ante un desconocido? Levántate. Cállate la boca, estúpida», rugió Richard Kensington con una furia tan violenta que hizo retroceder a su hija. ¿Tienes la más mínima idea delante de quién estás?, señaló al hombre del traje gris. «Este es el señor Harrison. Es el jefe de gabinete y asistente ejecutivo principal de la familia Vance, propietaria de Vance Capital. La familia Vance». La mandíbula de Victoria cayó por completo. Su cuerpo entero quedó inmóvil. En las más altas esferas de las finanzas, la política y el sector inmobiliario de Estados Unidos,
El apellido Vance representaba un poder prácticamente intocable. Empresas multimillonarias como Vanguard Horizon o Kensington Structures no eran más que simples hormigas frente al imperio financiero de la dinastía Vance. Buenas noches, señor Harrison. Gracias por venir bajo esta lluvia, dije tranquilamente mientras avanzaba. Al escuchar mi voz, el señor Harrison apartó inmediatamente su intimidante mirada de Richard Kensington. Se volvió hacia mí. Se detuvo a menos de 1 metro de distancia. Y realizó una profunda reverencia de 90 grados. Señorita Vance, dijo con absoluto respeto. Ha pasado demasiado tiempo. El señor Víctor me ha ordenado escoltarla inmediatamente, junto con la señorita Lily, de regreso a la residencia familiar. Espero sinceramente que ninguna de las dos haya sufrido daño físico alguno. Estamos bien, señor Harrison. Lily está a salvo, respondí con una cálida sonrisa. El señor Harrison se incorporó y dedicó una sonrisa tranquilizadora a mi hija, que seguía escondida detrás de mí. Ya puede estar tranquila, señorita Lily. Ahora está completamente a salvo con nosotros. La temperatura del vestíbulo de Park Avenue pareció descender hasta el cero absoluto. Los ejecutivos, los guardias y los invitados de la alta sociedad permanecían inmóviles, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. El rostro de Michie Sterling era la imagen misma del horror. Sus ojos parecían salirse de las órbitas mientras me observaba. Su mandíbula temblaba. Finalmente consiguió hablar. Señorita Vance. Julian, ¿de qué está hablando este hombre? Vance solo era tu apellido de soltera. Un apellido cualquiera de un pueblo del norte del estado. El señor Harrison giró lentamente la cabeza hacia Michie. Lo observó con la misma calidez con la que un verdugo contempla a un condenado. ¿Un apellido cualquiera? ¡Qué extraordinaria demostración de ignorancia, señor Sterling! Dio un paso lento hacia él. ¿De verdad creyó que, en todo el sistema financiero de Estados Unidos, existía más de una dinastía Vance con este nivel de poder? Michie tragó saliva. Los préstamos millonarios. Los conseguí porque los directivos del banco reconocieron el enorme valor de mi empresa y mi talento. Silencio, arrogante. Tronó Harrison, cortando la frase como una cuchilla. ¿De verdad creyó que un mediocre vendedor comercial llegó al cargo de vicepresidente ejecutivo antes de los 35 años únicamente por mérito propio? El silencio era absoluto. Cada ascenso que recibió, cada contrato exclusivo, cada rescate financiero fue organizado desde las sombras por la familia de la señorita Vance para garantizar que su hermana viviera una vida cómoda. Harrison levantó una mano señalando el edificio. Vance Capital controla el 40% de Vanguard Horizon en construcción a través de una red de fondos de inversión. ¿Nunca se molestó en averiguar quién era el verdadero propietario del fondo que pagaba su exorbitante salario de 7 cifras? Michie dio un paso hacia atrás como si acabara de recibir un golpe de bate. No. Eso es imposible. La familia de Julian vive en una casa sencilla en un pequeño pueblo. La señorita Julian Vance es la adorada hermana menor de la dinastía Vance, proclamó Harrison con una voz que resonó por todas las paredes de mármol. Es hermana del senador Arthur Vance, del vicepresidente ejecutivo de Sabrin Heritage Bank, Edward Vance, y del director ejecutivo de Vance Capital, Víctor Vance. Su mirada se volvió aún más fría. Y usted, insignificante hombre, se atrevió a llamar basura y ratas callejeras a esta familia y a la señorita Lily. El peso de aquellas palabras cayó sobre el vestíbulo como una bomba. Las piernas de Richard Kensington cedieron por completo y cayó de rodillas sobre el mármol, llorando de terror. Victoria comenzó a temblar tan violentamente que su vestido dorado vibraba. Y Michie Sterling permaneció inmóvil. Su piel había adquirido el tono ceroso de un cadáver mientras me miraba completamente horrorizado. Di 2 pasos lentos hacia él. El secreto que había protegido durante 6 largos años finalmente había salido a la luz. De repente. Rin. BZZ. El silencio absoluto del vestíbulo fue destrozado por una ensordecedora sinfonía de tonos de llamada y vibraciones. No era un solo teléfono.
Eran decenas. El iPhone de Michelle. El bolso de diseñador de Victoria. El teléfono de Richard Kensington. Y los teléfonos de todos los ejecutivos de Vanguard Geraisen que habían bajado desde el salón comenzaron a sonar exactamente al mismo tiempo. Con dedos temblorosos, Michelle sacó el teléfono del bolsillo de su smoking. En la pantalla apareció el nombre del director ejecutivo y fundador mayoritario de Vanguard Geraisen. Jefe. ¿Qué está pasando? Respondió Michelle con la voz quebrada. Incluso desde donde yo estaba podía escucharse, a través del altavoz, el rugido furioso del director ejecutivo. Michelle, pedazo de inútil. ¿Qué demonios hiciste? Señor, por favor, cálmese. Acabo de recibir una llamada del presidente de Sabrin Heritage Bank. El director ejecutivo siguió gritando al otro lado de la llamada. Acaban de congelar inmediatamente todas nuestras líneas de crédito y exigen el pago íntegro de los $150 millones de deuda corporativa antes de la medianoche. ¿Pago inmediato? Jadeó Michelle mientras las piernas comenzaban a fallarle. Inmediato. Si no pagamos, la empresa entrará en liquidación bajo el capítulo 7 antes de que abra la bolsa mañana por la mañana. Michelle palideció. Eso destruiría la empresa. Y eso no es todo, imbécil. Vance Capital está hundiendo nuestras acciones con ventas en corto. Ya hemos perdido el 70% en las operaciones posteriores al cierre del mercado. La empresa está acabada. Me acaban de informar que insultaste personalmente a la familia Vance. Te mataré, Sterling. Te despedazaré con mis propias manos. El teléfono resbaló de las manos de Michelle. Cayó sobre el suelo de mármol y la pantalla se hizo añicos. Los gritos histéricos del director ejecutivo seguían saliendo del altavoz. Al mismo tiempo, Richard Kensington sostenía su propio teléfono junto al oído. Su rostro se deformó por la desesperación. ¿Cómo que? ¿Qué significa eso? La autoridad portuaria acaba de retirarnos el contrato del paseo fluvial del río Hudson. Ese proyecto vale $400 millones. Es prácticamente toda nuestra cartera de obras. Su expresión empeoró todavía más. ¿Qué? ¿El Departamento Federal de Transporte intervino directamente? ¿La oficina del senador Arthur Vance? Richard dejó caer el teléfono. Un alarido primitivo escapó de su garganta. El senador Arthur Vance ejercía una influencia inmensa sobre los comités federales y municipales de infraestructura. Eliminar del mapa a una empresa mediana como Kensington Structures requería menos esfuerzo que aplastar una mosca. «Papá, ¿qué está pasando?», gritó Victoria, corriendo hacia él entre lágrimas. «¿Qué quieres decir con que perdimos el contrato? Somos ricos. Somos los Kensington. Estamos arruinados», rugió Richard Kensington. Le propinó una bofetada tan fuerte que Victoria cayó al suelo. «Estúpida arrogante. Por insultar a la señorita Vance. Kensington Structures se declarará en bancarrota mañana por la mañana. Acabas de destruir 3 generaciones de riqueza familiar en 5 minutos». No. Yo no lo sabía. Sollozó Victoria mientras se sujetaba la mejilla ardiente y miraba aterrorizada a Michelle. «Mitch, tú me dijiste que ella era una don nadie de los suburbios. Me mentiste. Solo me utilizaste para conseguir el dinero de mi padre». «No, Tori. Te lo juro. Yo tampoco lo sabía», balbuceó Michelle, agitando desesperadamente las manos mientras daba un paso hacia mí. Jules, cariño. Por favor. Tienes que creerme. No tenía ni idea de que tu familia era la dinastía Vance. Si hubiera sabido quiénes eran tus hermanos, jamás te habría tratado así. Escuchar aquellas excusas desesperadas solo despertó en mí un profundo y helado desprecio. Cuando creyó que yo era débil, me aplastó sin compasión. En el instante en que descubrió quién era realmente, comenzó a arrastrarse como un perro apaleado. En el fondo nunca había sido más que un cobarde oportunista. «Jolyon. Señorita Vance. Por favor, míreme». De pronto, Chloe Jenkins se arrojó al suelo.
Avanzó de rodillas sobre el mármol hasta quedar prácticamente besando el borde de mi abrigo. Las lágrimas mezcladas con el rímel corrían por su rostro. Me obligaron, señorita Vance. El señor Sterling amenazó con despedirme y destruir mi carrera si no la humillaba esta noche. Siempre la admiré a usted y a la pequeña Lily. Por favor, dígale a Vance Capital que no congele mis cuentas bancarias. Yo solo soy una empleada. Mentirosa, gritó Victoria lanzándose sobre ella y sujetándola del cabello. Te acostabas con él. Eras su amante. ¿Cómo te atreves a fingir que eres una víctima cuando lo ayudabas a esconder su dinero? Suéltame, falsa socialité. Chilló Chloe mientras le arañaba el rostro. Ahora tú también eres una arruinada. Al señor Sterling solo le interesaba el dinero de tu padre para ocultar su fraude contable. En medio del elegante vestíbulo de Park Avenue, la refinada socialité con vestido dorado y la secretaria ejecutiva con traje de diseñador rodaban por el suelo. Se tiraban del cabello. Se golpeaban. Se desgarraban la ropa. Parecían dos animales salvajes peleando en un callejón. Michie ni siquiera intentó separarlas. En lugar de eso, cayó de rodillas. Comenzó a arrastrarse hacia mí mientras recogía desesperadamente los pedazos rotos y sucios del collar de papel de Lily. Mira, Jules. Mira. Lo estoy salvando. Balbuceó con desesperación, levantando un trozo de cartulina marcado por la huella embarrada de su zapato. Es una obra de arte. Mañana mismo lo llevaré a enmarcar. Lo colgaré en mi oficina. Quiero a Lily. Soy un buen padre. Por favor, Jules. Llama a tu hermano Víctor. Dile que detenga las ventas en corto contra Vanguard Heraisen. Lily y yo permanecimos en silencio observando aquel espectáculo grotesco. Mi hija ya no lloraba. Sujetaba mi mano con fuerza. Miraba a Michie. Pero ya no veía a su padre. Solo veía a un extraño. Un hombre patético al que ya no reconocía. El Imperio Vance había sido liberado. Y su destrucción avanzaba a una velocidad imposible de imaginar. Aquello ya no era un problema familiar. Era un depredador aplastando al insecto que había osado morderlo. «Qué patético resulta todo esto, señor Sterling», dijo el señor Harrison mientras contemplaba a Michie intentando alisar el collar destrozado. «Todo lo que está haciendo ahora es una pérdida absoluta de tiempo. La orden de ejecución ya ha sido procesada». Harrison sacó un elegante iPad Pro del interior de su chaqueta. Tocó la pantalla varias veces y se la mostró directamente a Michie. Hace 10 minutos, Vance Capital ejerció su derecho de voto como propietario del 40% de Vanguard Heraisen para convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Administración por videoconferencia. Su voz sonó fría como el acero. Con el voto unánime del director ejecutivo fundador y de los accionistas institucionales, se aprobó una resolución inmediata. ¿Una resolución?, susurró Michie mientras recorría el documento con la mirada. Sí. Con efecto desde las 8:15 de esta noche, Michie Sterling queda destituido oficialmente de su cargo de vicepresidente ejecutivo, de su puesto en el Consejo de Administración y de todas sus opciones sobre acciones. Ha sido despedido con causa justificada, sin indemnización, y queda prohibida de forma permanente su entrada a cualquier instalación de Vanguard Heraisen. ¿Qué?, gritó Michie poniéndose de pie de un salto. No pueden despedirme. Yo construí la división comercial de esta empresa. Generé millones de dólares. No aceptaré un despido ilegal. Demandaré al Consejo. Se lanzó hacia Harrison intentando arrebatarle el iPad. Pero antes de alcanzarlo, 2 agentes de seguridad del equipo de Harrison se interpusieron. Con un fuerte empujón lo lanzaron de espaldas contra el suelo de mármol. ¿Despido ilegal?, repitió Harrison dejando escapar una risa seca. Señor Sterling, sigue subestimando la capacidad de inteligencia de Vance Capital. Deslizó el dedo sobre la pantalla. Durante los últimos 3 años ha utilizado sistemáticamente su cargo para desviar fondos corporativos destinados a financiar su estilo de vida personal. Hemos documentado absolutamente todas las operaciones fraudulentas, cada factura falsa y cada empresa pantalla creada por usted.
En la pantalla aparecieron libros contables, transferencias bancarias y escrituras de propiedades. Michei quedó petrificado. Este informe detalla los $3 millones que desvió ilegalmente de las cuentas de la empresa para financiar su relación con Victoria Kensington, así como el lujoso apartamento en Tribeca que compró utilizando el nombre de su secretaria, Chloe Jenkins. Luego Harrison dirigió su mirada helada hacia Chloe. Ella había dejado de pelear. Miraba la pantalla completamente horrorizada. Señorita Jenkins, usted recibió una propiedad de lujo y cuantiosos sobornos en efectivo a cambio de falsificar informes de gastos corporativos y ocultar el desfalco del señor Sterling ante los auditores. No. Dios mío, no. Sollozó Chloe cubriéndose el rostro con las manos al comprender que toda su vida acababa de derrumbarse. La ejecutiva elegante y ambiciosa había quedado reducida a una delincuente aterrorizada. Estos hechos constituyen fraude corporativo deliberado, hurto mayor y fraude electrónico conforme a la legislación federal y del estado de Nueva York, declaró Harrison con absoluta firmeza. Hace 5 minutos, el Departamento Jurídico de Vance Capital remitió el expediente completo, sin censura alguna, a la División de Delitos Financieros del FBI y a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. En este momento se está acelerando la emisión de las órdenes federales de arresto. La sola palabra FBI golpeó a Michei como una bala. Ya no solo perdería su empleo, ni su fortuna, ni su prestigio. Iba a pasar los próximos años de su vida en una prisión federal. Jules. Diles que todo es mentira. Gritó mientras perdía la última pizca de dignidad. Se arrastró hasta mí. Me abrazó desesperadamente las piernas. Lloraba sin control. Lo siento. Te juro por Dios que lo siento. Esta misma noche romperé el compromiso con Tori. Despediré a Chloe. Te daré todo lo que tengo. Solo no permitas que me envíen a una prisión federal. Estamos casados. Soy el padre de Lily. Permanecí completamente inmóvil. Miré hacia abajo. Aquel hombre destrozado abrazaba mis botas mientras lloraba. Era el hombre por quien había renunciado a mi familia. El hombre al que prometí amar el resto de mi vida. Y, sin embargo, ya no sentía absolutamente nada. Solo un inmenso vacío. Era un cobarde sin principios. Solo le importaba salvar su propia piel. Mitch, dije con voz tranquila, por encima de sus sollozos. Si simplemente hubieras dejado de amarme y me hubieras pedido el divorcio, quizá me habría marchado en silencio y te habría permitido seguir con tu vida. Metí la mano en el bolsillo. Saqué el pedazo arrugado y sucio del collar de cartulina. Lo sostuve delante de su rostro. Pero cometiste el único pecado imperdonable. Lo miré directamente a los ojos. Nuestra hija pasó horas haciendo este collar solo para hacerte sonreír. Tú lo llamaste basura. Lo arrojaste al suelo y lo aplastaste con tu zapato solo para impresionar a tu amante. En ese preciso instante perdiste el derecho a llamarte su padre, mi esposo o siquiera un ser humano decente. Di un paso atrás, obligándolo a soltar mis botas. La familia Vance vive bajo un principio muy sencillo. La bondad la devolvemos multiplicada por 100. Pero un insulto, lo devolvemos multiplicado por 1000. Hice una breve pausa. Mis hermanos me trataron como un tesoro durante toda mi vida. En el momento en que decidiste humillarme y destrozar el corazón de Lily, tu destrucción completa dejó de ser una posibilidad. Se convirtió en una absoluta certeza. Giré la cabeza hacia el señor Harrison y asentí levemente. Hemos terminado aquí, señor Harrison. Por favor, llévenos a Lily y a mí a casa. Enseguida, señorita Vance, respondió el señor Harrison con una profunda reverencia. La limusina blindada la espera en la entrada. Jules, no. No me dejes. Jules. El grito desesperado de Michei se quebró en un alarido de auténtico terror mientras intentaba arrastrarse detrás de mí. Pero sus súplicas quedaron completamente ahogadas por el rugido ensordecedor de la tormenta cuando las puertas automáticas se abrieron. Tomé a Lily en mis brazos. Apoyé su cabeza sobre mi hombro y salí a la fría noche sin volver la vista atrás ni una sola vez. Detrás de mí,
El vestíbulo del rascacielos de Park Avenue resonaba con los llantos histéricos de Richard Kensington, los gritos desesperados de Victoria y Chloe, y los sollozos impotentes de mi esposo arruinado. Apenas acababan de dar el primer paso hacia un infierno del que ya no habría regreso. Y yo sabía perfectamente que la venganza de mi hermano Víctor no terminaría con unos cuantos contratos cancelados y unas denuncias policiales. ¿Por qué nadie contesta? Respondan el maldito teléfono. En medio del caos del vestíbulo, Michie golpeaba frenéticamente la pantalla rota de su iPhone, llamando uno tras otro a todos los empresarios influyentes, compañeros del club de golf y mentores corporativos a quienes durante años había invitado a costosas cenas en los mejores restaurantes de carne de Manhattan. Una y otra vez, la única respuesta era la fría voz automática del buzón de voz. El abonado al que intenta llamar no se encuentra disponible. Dave. Marcus. Malditos. La semana pasada bebieron whisky escocés de miles de dólares pagado por mí. ¿Por qué demonios ignoran mis llamadas? Michie lanzó el teléfono contra la pared presa de una rabia impotente. Lo que ignoraba era que, pocos minutos después de que Vance Capital iniciara su ofensiva contra Vanguard Geraisen, el reducido círculo de la élite financiera de Nueva York ya había difundido la noticia. Michie Sterling estaba acabado. Se había enfrentado a la dinastía Vance. En Wall Street nadie estaba dispuesto a incendiarse por permanecer al lado de un edificio en llamas. Abandonar un barco que se hunde era simplemente una buena decisión de negocios. Papá, haz algo. Llama a la alcaldía. Usa al equipo jurídico de Kensington Structures para detener el congelamiento de las cuentas. Gritó Victoria mientras sacudía desesperadamente el traje empapado de su padre. Cállate, parásito descerebrado. Jadeó Richard Kensington empujándola con una expresión completamente derrotada. Ya no tenemos equipo jurídico. Sabrin Heritage Bank acaba de llamar a mi director financiero. Han congelado todas nuestras cuentas operativas mientras realizan una auditoría federal impulsada por el comité del senador Vance. Ni siquiera podremos pagar los salarios del lunes. Se acabó. Liquidarán la empresa para pagar a los acreedores. No. Eso no puede pasar. Soy una heredera. Vivo en el Upper East Side. Gritó Victoria completamente fuera de sí. Tomó un valiosísimo jarrón de porcelana decorado con flores que había sobre una mesa del vestíbulo y lo estrelló violentamente contra el suelo de mármol. Los fragmentos salieron despedidos en todas direcciones. Nadie se molestó siquiera en mirarla. En ese instante, las enormes puertas de caoba del salón de gala se abrieron de golpe. Decenas de invitados adinerados, clientes corporativos y vicepresidentes de Vanguard Geraisen salieron corriendo hacia el vestíbulo en medio del pánico. Las líneas de crédito desaparecieron. La empresa es insolvente. Salgan antes de que los auditores federales sellen el edificio. La multitud se precipitó hacia la salida como una colonia de cucarachas huyendo de la luz. Al pasar junto a Michie, hombres que apenas 20 minutos antes brindaban por su brillantez ahora lo miraban con absoluto desprecio. Ahí está ese arrogante desgraciado, escupió un ejecutivo veterano mientras pasaba a su lado. Robando dinero de la empresa e insultando a la familia Vance. ¡Qué estúpido monumental! Gracias a Dios todavía no habíamos firmado la empresa conjunta. Esperen. Escúchenme. Suplicó Michie mientras intentaba sujetar la manga del abrigo de un importante promotor inmobiliario. Vanguard Geraisen todavía puede salvarse. Tengo los proyectos. Tengo la cartera comercial. Podemos conseguir financiación privada. El empresario apartó bruscamente el brazo como si Michie estuviera infectado con una enfermedad mortal. Aléjate de mí, delincuente. Y desapareció bajo la lluvia de Manhattan. Las manos de Michie solo alcanzaron el vacío. Mitch, mira esto. Susurró Chloe Jenkins con una voz tan temblorosa que apenas podía sostener el teléfono. Su rostro estaba completamente blanco. Mi apartamento de Tribeca. La escritura. Los documentos de compra. Y nuestros mensajes privados sobre las cuentas en el extranjero. Michie le arrebató el teléfono. Sus ojos se abrieron de par en par. La red clandestina de inteligencia de Víctor Vance había ejecutado una operación impecable.
Fotografías de alta resolución de Miche y Chloe. Copias de las facturas falsas. Transferencias bancarias ilegales. Toda la información aparecía publicada en portales financieros y redes sociales bajo un titular de última hora. Ejecutivo de Vanguard Geraisen expuesto en fraude millonario de $3 millones. Se acabó. Mi carrera terminó. Sollozó Chloe mientras se dejaba caer al suelo abrazándose las rodillas. Voy a una prisión federal. No sobreviviré en la cárcel. Cállate. Rugió Michie sujetándose la cabeza con ambas manos. Toda su realidad acababa de hacerse añicos. Durante 6 años su vida había sido un paseo cómodo sobre una alfombra dorada extendida silenciosamente por mi familia. Ahora que esa alfombra había desaparecido de golpe, dejando al descubierto su corrupción y su absoluta incompetencia, descubría que no tenía ni la inteligencia ni el carácter para afrontar las consecuencias. Jules. Tengo que encontrar a Jules. Si me arrodillo delante de ella, convencerá a sus hermanos de detener todo esto. Michie salió corriendo hacia las puertas giratorias. No llegó ni a dar 5 pasos. 2 enormes agentes de seguridad del equipo del señor Harrison se colocaron delante de él bloqueándole el paso. Apártense. Necesito ver a mi esposa. Tengo derecho a pedirle perdón. Intentó empujarlos. Uno de ellos apoyó una enorme mano sobre su pecho y lo hizo retroceder con una facilidad humillante. Señor Sterling, la señorita Vance ya no lo reconoce como su esposo. Si vuelve a intentar acercarse a ella o a la señorita Lily, estamos autorizados para emplear fuerza letal con el fin de neutralizar la amenaza. ¿Ha quedado claro? La absoluta frialdad profesional de aquellas palabras hizo que las piernas de Michie dejaran de sostenerlo. Cayó de rodillas sobre el mármol, llorando desconsoladamente. Fuera del edificio, la tormenta seguía golpeando con fuerza el inmenso atrio de cristal, como si se burlara de la completa destrucción de su arrogante existencia. La cuenta regresiva hacia su juicio final ya había comenzado. Y no existía poder alguno capaz de detenerla. En el exterior, el ruido de la ciudad y la violencia de la tormenta desaparecieron por completo en el instante en que la pesada puerta blindada de la limusina Maybach se cerró. Dentro reinaba una tranquilidad absoluta. Una suave iluminación ambiental envolvía el interior. De los altavoces sonaba un delicado concierto para violonchelo. Mamá, esa señora fue muy mala. Lily estaba sentada sobre mi regazo. Sus párpados comenzaban a cerrarse mientras el calor del vehículo la envolvía. Aparté con ternura el flequillo húmedo de su frente y le di un beso. Todo está bien ahora, mi valiente niña, susurré mientras envolvía sus hombros con una cálida manta de cachemira. Nadie volverá a hacerte daño. Nadie volverá a gritarte. Te lo prometo. En cuestión de segundos, el suave zumbido del motor terminó por adormecerla. Escuchando su respiración tranquila, solté un largo suspiro. Por fin comenzaba a desaparecer la enorme tensión acumulada durante aquella interminable hora. Nos dirigimos a la residencia de Bedford, señorita Vance, informó el señor Harrison desde el asiento delantero mientras me observaba por el espejo retrovisor. El señor Víctor la está esperando junto a la chimenea. Gracias, señor Harrison, respondí con una sonrisa cansada. ¿Mis hermanos están muy enfadados? El señor Harrison dejó escapar una leve sonrisa. Decir que están enfadados sería quedarse muy corto, señorita Vance. En cuanto el señor Víctor recibió su llamada y supo que ese hombre la había hecho llorar y había destrozado el regalo de la pequeña Lily, partió por la mitad una estilográfica de titanio con la mano. Hizo una breve pausa. Los 3 hermanos Vance han jurado que el señor Sterling sufrirá el máximo nivel posible de destrucción financiera y legal. 40 minutos después, la limusina Maybach abandonó una tranquila carretera rodeada de árboles en el condado de Westchester y llegó frente a los imponentes portones de hierro forjado de la histórica residencia de la familia Vance, en Bedford, Nueva York. Las puertas se abrieron de inmediato. El vehículo recorrió lentamente el largo camino asfaltado hasta detenerse frente a una magnífica mansión georgiana de ladrillo rojo, rodeada por jardines perfectamente cuidados. Cuando el chófer abrió la puerta, varios empleados de la residencia avanzaron sosteniendo grandes paraguas para protegernos de la lluvia.
Bienvenida a casa, señorita Jolian. Bienvenida a casa, señorita Lily. El mayordomo principal hizo una profunda reverencia mientras descendía del vehículo con mi hija dormida entre los brazos. Atravesé las enormes puertas principales de caoba y entré en el majestuoso vestíbulo de la casa donde había crecido. Recorrí los pasillos en silencio. Subí al piso superior. Entré en mi antigua habitación. Seguía exactamente igual que cuando era joven, decorada con colores cálidos y acogedores. Acomodé con delicadeza a Lily sobre la enorme cama de plumas. La cubrí con el edredón. Besé suavemente su mejilla. Y cerré la puerta en silencio. Cuando bajé a la biblioteca principal, un cálido fuego crepitaba dentro de la enorme chimenea de mármol. Junto al hogar, sosteniendo un vaso de cristal con whisky escocés de Malta de 18 años, distinguí la silueta alta de un hombre impecablemente vestido. «Ya estás en casa, Jules». Se volvió lentamente. Era mi tercer hermano. Víctor Vance. En las despiadadas salas de juntas de Nueva York lo conocían como el soberano de hielo, un ejecutor financiero capaz de destruir un conglomerado de miles de millones de dólares sin pestañear. Pero cuando sus ojos se posaron sobre mí, toda aquella frialdad desapareció. Solo quedó el cariño infinito del hermano que prácticamente me había criado. «Ya estoy en casa, Víctor», respondí sintiendo un nudo en la garganta. «¿Lily ya está dormida?», preguntó con suavidad mientras dejaba el vaso sobre una bandeja de plata. «Debe de estar agotada después de una noche tan traumática». Le pedí a la cocina que preparara té caliente de manzanilla y unos sándwiches para ti. Me dedicó una cálida sonrisa. «Ven. Siéntate conmigo junto al fuego». Me dejé caer en un cómodo sillón de cuero frente a Víctor mientras una silenciosa empleada me entregaba una taza de té humeante. El reconfortante aroma de la manzanilla con miel disipó poco a poco el frío que todavía sentía desde lo ocurrido en el vestíbulo de Park Avenue. «Gracias, Víctor», dije mirándolo. «Pero ¿cómo lograste movilizar a toda tu gente y ejecutar las decisiones del consejo con tanta rapidez? Era casi como si hubiera sabido exactamente lo que iba a ocurrir esta noche incluso antes de que te llamara». Víctor mantuvo la vista fija en las llamas de la chimenea. Su mandíbula se tensó ligeramente. Se inclinó hacia la mesa de centro de caoba, tomó un grueso expediente encuadernado en cuero y lo dejó con cuidado sobre mi regazo. «No se trataba de predecir esta noche, Jules», respondió con voz grave. «Se trataba de una vigilancia constante. No quería destruir tu felicidad, así que guardé silencio durante años. Pero ese miserable empezó a traicionar tu matrimonio durante el segundo año de casados». «¿Nuestro segundo año?», susurré mientras abría lentamente el expediente con las manos temblorosas. Dentro había una montaña de pruebas perfectamente organizadas. Decenas de fotografías de vigilancia mostraban a Michelle entrando durante los últimos 4 años en hoteles boutique y lujosos complejos turísticos acompañado de distintas mujeres. También había recibos de la tarjeta corporativa American Express correspondientes a joyas de diamantes, bolsos de diseñador y cenas en restaurantes de 5 estrellas. Todo estaba clasificado cronológicamente. Michelle terminó creyéndose sus propias mentiras, dijo Víctor con frialdad. Llegó a convencerse de que el crecimiento de Vanguard Heraisen era consecuencia exclusiva de su brillantez empresarial. La realidad era exactamente la contraria. Desde el momento en que fue ascendido a vicepresidente ejecutivo, sus proyectos de expansión irresponsables y su pésima gestión comenzaron a generar pérdidas millonarias. Pero Mitch siempre volvía a casa celebrando lo rentable que era la empresa. Murmuré mientras observaba las hojas con balances financieros. Víctor esbozó una amarga sonrisa. Porque la familia Vance llevaba años subsidiando silenciosamente todos sus fracasos. Edward utilizó su autoridad en Sabrin Heritage Bank para ampliar artificialmente las líneas de crédito de Vanguard Heraisen, ignorando por completo sus peligrosos niveles de endeudamiento. Y Arthur ordenó a su enlace en el Congreso dirigir subvenciones federales de infraestructura hacia los proyectos municipales de Vanguard. Hizo una pausa antes de continuar. Lo hicimos por una sola razón: asegurarnos de que nuestra hermana menor viviera tranquila, protegida y feliz junto al hombre que había elegido. Luego señaló el expediente.
Mientras nosotros inyectábamos millones de dólares para proteger tu vida, ese parásito desviaba los beneficios de la empresa hacia cuentas secretas en el extranjero para mantener a sus amantes y pagar su lujoso estilo de vida. Pasé la siguiente página. Lo que encontré fue todavía más repugnante. El supuesto compromiso de Michie con Victoria Kensington no era únicamente un intento de ascenso social. Era parte de una conspiración cuidadosamente planificada. Michie había descubierto que los auditores corporativos estaban cada vez más cerca de descubrir el desfalco de 3 millones de dólares. Desesperado por ocultarlo, sedujo a Victoria con la intención de utilizar el dinero limpio de Kensington Structures para tapar el enorme agujero contable de Vanguard Geraisen antes de la auditoría anual. Mientras tanto, Richard Kensington estaba convencido de que Vanguard Geraisen era una empresa en pleno ascenso respaldada por un misterioso capital de Wall Street. Por eso había empujado encantado a su hija hacia Michie para asegurar la fusión entre ambas compañías. Ambos hombres estaban hundidos en el mismo pantano de codicia. Y ambos planeaban deshacerse de Lily y de mí para salvar su propio patrimonio. Nos limitamos a esperar en silencio el día en que finalmente descubrieras quién era realmente y decidieras marcharte, dijo Víctor. En sus ojos brilló el frío destello de un depredador. Mientras siguieras enamorada de él, mantuvimos nuestras manos quietas para no romperte el corazón. Pero esta noche esa basura se atrevió a humillarte delante de todos y pisoteó el cariño inocente de Lily. Su voz se endureció. En ese mismo instante terminó para siempre cualquier oportunidad que pudiera haber tenido. Víctor tomó un sorbo de whisky. Todo lo que Michie Sterling cree haber conseguido por sí mismo, su cargo ejecutivo, sus cuentas bancarias, su posición social, nunca fue suyo. Era una ilusión creada por la familia Vance. Me sostuvo la mirada. Y desde esta noche voy a recuperarlo absolutamente todo. Mientras escuchaba a mi hermano revelar la verdadera profundidad de la corrupción de Michie, y al mismo tiempo comprendía todo el amor incondicional con el que mi familia me había protegido durante años, sentí el corazón desbordarse. Una inmensa gratitud hacia mis hermanos. Y una determinación inquebrantable de seguir adelante sin volver jamás la vista atrás. Michie Sterling y Chloe Jenkins. Por orden del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, quedan arrestados por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude bancario y malversación de fondos corporativos. Mantengan las manos donde podamos verlas. De vuelta en el vestíbulo del rascacielos de Park Avenue, las enormes puertas de cristal volvieron a abrirse de golpe. Más de una docena de agentes federales del grupo especializado en delitos financieros del FBI, acompañados por oficiales uniformados del Departamento de Policía de Nueva York, irrumpieron en el edificio. Al frente avanzaba un veterano agente federal con un grueso paquete de órdenes de arresto recién firmadas. ¿El FBI? ¿Cómo han llegado tan rápido?, gritó Michie mientras sus piernas cedían por completo y caía al suelo resbalando hacia atrás. En el mundo corporativo, investigaciones de este nivel normalmente tardaban meses o incluso años. Sin embargo, menos de 2 horas después de descubrirse sus delitos, una operación federal a gran escala ya estaba en marcha. Era una demostración del inmenso poder de Arthur Vance dentro del gobierno federal y de la impecable preparación de las pruebas reunidas por Víctor. No fui yo. Lo juro por Dios. Fue ella. Gritó Michie señalando desesperadamente a Chloe mientras 2 agentes lo levantaban bruscamente. Yo era vicepresidente ejecutivo. Delegué toda la gestión financiera en mi secretaria. Ella creó las cuentas falsas. Ella robó el dinero. Yo soy una víctima. ¿De qué demonios hablas, cobarde?, chilló Chloe mientras forcejeaba contra las esposas que un agente cerraba sobre sus muñecas. Tú me ordenaste modificar los balances trimestrales. Tú firmaste personalmente las transferencias para comprar mi apartamento en Tribeca y mantenerme callada. Agente. Tengo copias de todos los correos electrónicos, mensajes de voz y comprobantes bancarios en mi nube personal. Colaboraré con la fiscalía. Declararé contra él. Solo denme un acuerdo. Cállate, traidora. Rugió Michie lanzándose contra ella para golpearla con la cabeza. 2 agentes del FBI lo inmovilizaron de inmediato y lo estrellaron contra la pared de mármol. Basta.
Guarden sus acusaciones para el fiscal federal, ordenó fríamente el agente al mando. Ya hemos registrado su despacho ejecutivo y su residencia principal, señor Sterling. Tenemos los números de las cuentas en el extranjero y las autorizaciones falsas del Consejo de Administración. Se enfrenta a 20 años en una prisión federal. Miró a sus hombres. Sáquenlos. No. Por favor. No me pongan las esposas. Soy un ejecutivo respetado de Manhattan. No pueden exhibirme delante de los medios. Las frías esposas de acero se cerraron alrededor de las muñecas de Michie con un seco sonido metálico. En aquel instante quedó enterrada para siempre la glamurosa vida ejecutiva de la que tanto había presumido. Victoria Kensington permanecía apoyada contra el mostrador de recepción, temblando mientras veía cómo el hombre con quien pensaba casarse era arrastrado hacia la salida como un delincuente común. Su rostro estaba completamente descompuesto. Esto tiene que ser una pesadilla, balbuceó. Iba a ser mi esposo. Iba a dirigir Vanguard Geraisen. ¿Cómo puede ser un criminal? No es nada. Es un delincuente arruinado. Rugió Richard Kensington sujetándola violentamente del brazo. Y gracias a tu monumental arrogancia ahora nosotros también caeremos con él. Sabrin Heritage Bank acaba de emitir una notificación oficial de incumplimiento. Van a ejecutar inmediatamente nuestra sede corporativa, nuestros depósitos de maquinaria y todas nuestras propiedades. ¿Ejecutar? Pero, ¿y nuestro dinero? Gritó Victoria. Ya no queda dinero, niña estúpida. Respondió Richard con la voz quebrada. La familia Vance acaba de destruir toda nuestra capacidad financiera. Mañana por la tarde el ático del Upper East Side, la mansión de los Hamptons, los vehículos de lujo y todos tus vestidos de diseñador serán embargados por los administradores judiciales. Nos arrojaste a la ruina porque no supiste mantener la boca cerrada. No. No puedo vivir en la ruina. Soy una persona importante. Necesito mi ropa de diseñador. Victoria se dejó caer al suelo. Pataleó. Gritó. Lloró como una niña caprichosa. Ningún ejecutivo ni ningún guardia le dedicó siquiera una mirada. En la fría lógica de la sociedad neoyorquina, el apellido Kensington ya no tenía absolutamente ningún valor. Jules. Sálvame. Lo siento. Haré todo lo que me pidas. Mientras los agentes obligaban a Michie a entrar en el furgón blindado del FBI, levantó la cabeza hacia el cielo lluvioso y gritó mi nombre con todas las fuerzas que aún le quedaban. Déjame ver a Lily. Solo quiero escuchar una vez más que me llame papá. Por favor. Las pesadas puertas metálicas del vehículo se cerraron de golpe. Sus gritos desaparecieron para siempre. Las sirenas comenzaron a sonar mientras el convoy federal se alejaba entre la lluvia de Manhattan. El castillo dorado que Michie y Victoria habían construido sobre la arrogancia y la traición acababa de ser reducido completamente a escombros por el poder absoluto de la dinastía Vance. A la mañana siguiente, el cielo sobre Nueva York lucía de un intenso azul sin una sola nube. La tormenta de la noche anterior parecía no haber existido. Sentada en la galería acristalada de la mansión de Bedford, disfrutando del cálido sol otoñal que iluminaba el suelo de terracota, bebía tranquilamente una taza de té Earl Grey mientras leía la portada del Wall Street Journal. Ejecutivo de Vanguard Geraisen arrestado por fraude federal de $3 millones. La empresa entra en liquidación bajo el capítulo 7. Kensington Structures solicita protección por bancarrota de emergencia tras el congelamiento de sus líneas de crédito. Un mes después, la prensa financiera seguía repleta de artículos sensacionalistas que analizaban la misteriosa caída, ocurrida de la noche a la mañana, de dos importantes empresas inmobiliarias de Nueva York. Mientras los analistas económicos de los canales de noticias hablaban de volatilidad del mercado y crisis de liquidez, solo un reducido grupo de personas en Washington y Wall Street conocía la verdad. Un necio había tocado el tercer riel del poder estadounidense al insultar a la familia Vance. ¿Dormiste bien, Jules? Levanté la vista. Mi segundo hermano mayor, Edward Vance, entraba tranquilamente en la galería acristalada. Como vicepresidente ejecutivo de Sabrin Heritage Bank, lucía impecable con su traje azul marino de rayas diplomáticas.
Las monturas plateadas de sus gafas reflejaban la luz de la mañana mientras me dedicaba una cálida sonrisa. «Buenos días, Edward», respondí sonriendo. «Gracias por todo lo que hiciste anoche. ¿Fue muy complicado retirar tan rápidamente las líneas de crédito de Vanguard Horizon? No quiero que tengas problemas con la Reserva Federal por mi culpa». Edward dejó escapar una elegante carcajada. Se acomodó en el sillón de mimbre frente a mí. ¿Problemas? Querida hermana, todas las operaciones financieras ejecutadas anoche se realizaron cumpliendo estrictamente la legislación bancaria federal. En el momento en que Michei creó cuentas pantalla no autorizadas en el extranjero, activó automáticamente las cláusulas de incumplimiento y fraude contempladas en nuestros contratos de financiación. Nosotros simplemente dejamos de concederle una indulgencia que nunca debió recibir. Abrió su maletín de cuero. Sacó una elegante carpeta con el emblema de la familia Vance grabado en relieve y la colocó cuidadosamente sobre la mesa de cristal. Pero, Jules, la destrucción financiera fue apenas la primera fase de la operación. Sus ojos brillaban con orgullo. Lo realmente interesante ocurrió al mismo tiempo en el plano legal. ¿Qué quieres decir?, pregunté mientras abría la carpeta. En su interior encontré documentos de constitución empresarial, registros oficiales y escrituras inmobiliarias. Mi respiración se detuvo al leer el nombre impreso con letras doradas. Estudio Uvance Design LLC. ¿Estudio Uvance Design? Susurré. Sentí que el corazón daba un vuelco. Edward. Ese era exactamente el nombre del estudio de arquitectura que fundé cuando salí de la universidad, antes de casarme con Michei. Exactamente. Edward sonrió. Anoche, exactamente una hora antes de que Vance Capital obligara a Vanguard Horizon a entrar en liquidación bajo el capítulo 7, nuestra división de capital privado adquirió legalmente todos los activos realmente valiosos de la empresa. Me miró satisfecho. Compramos sus patentes de ingeniería antisísmica, su software propietario de diseño y los contratos exclusivos de sus 30 mejores arquitectos e ingenieros estructurales. Lo miré completamente sorprendida. ¿Compraron toda su infraestructura técnica? ¿Y qué ocurrió con Vanguard Horizon? Edward sonrió como un lobo. Dejamos Vanguard Horizon convertida en una carcasa vacía, cargada únicamente con deudas tóxicas y responsabilidades penales. Mientras Victoria Kensington y su padre celebraban anoche que iban a quedarse con la empresa, en realidad estaban peleándose por un cadáver vacío. Todo el talento humano y toda la propiedad intelectual que realmente generaban valor fueron transferidos legalmente a Estudio Uvance Design antes de la medianoche. Una intensa emoción recorrió todo mi cuerpo. Mis hermanos no solo habían destruido a quienes nos hicieron daño, también habían rescatado todo aquello que realmente valía la pena. Y me lo habían entregado para reconstruir mi vida. Eso no es todo, Jules. Edward señaló otro documento. Mira el contrato que está debajo. Lo saqué cuidadosamente. Era un contrato oficial emitido conjuntamente por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y el Departamento Federal de Transporte. Leí el encabezado. Contrato principal de consultoría arquitectónica para la remodelación del paseo fluvial del río Hudson. Mis manos comenzaron a temblar. Cuando Kensington Structures quebró anoche, la ciudad y el gobierno federal necesitaban urgentemente un nuevo estudio de arquitectura para dirigir el proyecto de $400 millones del paseo fluvial, explicó Edward. Nuestro hermano mayor, el senador Arthur Vance, presentó esta mañana una recomendación oficial al comité de selección. Sonrió con orgullo. Recomendó a una arquitecta extraordinariamente talentosa que llevaba 6 años trabajando desde las sombras. Lo miré emocionada. Arthur, ¿me recomendó a mí? Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. Edward tomó mi mano. Jules, seamos completamente sinceros. Durante los últimos 6 años sacrificaste tu brillante carrera para convertirte en la esposa silenciosa que apoyaba a Michei. Cada rascacielos premiado, cada edificio comercial y cada proyecto urbano por los que él recibió reconocimientos fueron diseñados por ti durante largas noches, sentada sola en la mesa del comedor mientras él estaba de fiesta. Me mordí el labio. No podía negarlo.
Cada vez que Michie enfrentaba un proyecto complicado o un problema estructural que era incapaz de resolver, yo permanecía despierta hasta el amanecer dibujando planos para él. Jamás pedí nada a cambio. Solo quería verlo triunfar. Él robó mi talento. Presentó mi trabajo como si fuera suyo. Y después utilizó ese mismo éxito para llamarme inútil e ignorante. Edward apretó suavemente mi mano. Nunca más tendrás que esconderte en las sombras, hermana. Ha llegado el momento de que el mundo descubra quién era el verdadero genio detrás de Vanguard Horizon. Es hora de que construyas tu propio horizonte bajo tu propio nombre. Hizo una pausa. Y te aseguro que Lily estará infinitamente más orgullosa de una madre que dirige el proyecto urbano más importante de Manhattan que de una mujer que sufre en silencio. La cálida luz de la mañana atravesaba los cristales de la galería. Iluminaba la línea destinada a mi firma. Julian Vance. Directora ejecutiva. Cerré lentamente los ojos. Respiré profundamente. Y sentí que las últimas cadenas de aquel error de 6 años desaparecían para siempre. Los años perdidos no volverían. Pero, rodeada por el amor de mi familia, comprendí que el verdadero futuro de Lily y el mío apenas comenzaba. Un mes después. En el piso 68 de un moderno rascacielos de cristal en Hudson Yards, con una espectacular vista panorámica del río Hudson y del perfil de Manhattan, se encontraba la nueva sede corporativa de Estudio Vance Design. Señorita Vance, el equipo de ingeniería estructural acaba de entregar los planos revisados para el pabellón recreativo del paseo fluvial, informó uno de los directores de proyecto mientras me entregaba una tableta electrónica sobre la elegante mesa de reuniones. Los comisionados federales revisaron esta mañana los diseños de la fachada exterior y están absolutamente encantados. Revisé los planos con ojo profesional. Excelente trabajo, David. Indique al equipo técnico que finalice los modelos CAD antes del jueves por la tarde para iniciar las excavaciones según el calendario previsto. Vestía un impecable traje ejecutivo azul marino. Mi cabello estaba cuidadosamente peinado. Ya no quedaba rastro de aquella ama de casa insegura que un mes antes permanecía bajo la lluvia. En su lugar había una mujer segura de sí misma dirigiendo un proyecto urbano multimillonario. Mamá, mira mi dibujo. Desde un rincón de mi enorme despacho ejecutivo, donde había instalado una pequeña zona de juegos y un estudio de arte para Lily, mi hija corrió hasta mi escritorio. Llevaba un bonito vestido amarillo. Sonreía radiante. En sus manos sostenía un gran dibujo. Representaba un enorme rascacielos pintado con los colores del arco iris. En la parte superior aparecían 2 figuras tomadas de la mano bajo un brillante sol amarillo. Es precioso. Cariño. La levanté entre mis brazos. La hice girar mientras su risa llenaba toda la oficina. Todo el miedo vivido aquella oscura noche de noviembre había desaparecido por completo de su corazón. Rodeada por el cariño de sus tíos y protegida por nuestra nueva vida, estaba feliz en su nuevo colegio privado de Manhattan. Justo cuando la dejé volver a colorear, la puerta de cristal del despacho se abrió. Mi recepcionista ejecutiva entró con gesto incómodo. Disculpe, señorita Vance. Hay una persona en el control de seguridad de la planta baja que insiste en verla de inmediato. No tiene cita, pero dice llamarse Michie Sterling. En cuanto escuché ese nombre, la tranquilidad del despacho desapareció. El señor Harrison, que revisaba los protocolos de seguridad junto a la ventana, dio inmediatamente un paso hacia mi escritorio. Su mirada se endureció. ¿Desea que ordene al personal de seguridad expulsarlo inmediatamente del edificio, señorita Vance? Preguntó con frialdad. ¿O prefiere que solicite a la policía de Nueva York que lo detenga por incumplir las condiciones de su libertad bajo fianza? Miré a través de los enormes ventanales. El río Hudson brillaba bajo el sol. Sentí una calma absoluta. No, señor Harrison. Respondí con tranquilidad. Permítale subir. Ha llegado el momento de cerrar este capítulo de mi vida para siempre. 5 minutos después. Las pesadas puertas de roble de mi despacho se abrieron lentamente. En cuanto aquel hombre cruzó el umbral, todos los presentes quedaron completamente impactados. El individuo que tenía delante era irreconocible.
Nada quedaba del elegante ejecutivo que un mes atrás paseaba orgulloso por Park Avenue con un smoking hecho a medida. Michie Sterling parecía un indigente recién salido de un callejón. Vestía un traje barato, arrugado y sucio. Estaba cubierto de manchas de sudor y mugre. Su cabello era grasiento. Una barba descuidada cubría su rostro. Las mejillas hundidas delataban semanas de hambre. Sus ojos, enrojecidos, recorrían desesperadamente mi despacho. Tras su procesamiento federal, Michie se había visto obligado a vender los pocos ahorros ocultos que aún conservaba para pagar la fianza. Pero con Vance Capital impulsando el embargo civil de todos sus bienes y los fiscales federales congelando sus cuentas, había quedado completamente arruinado. Lo habían desalojado de su apartamento. Dormía en el sofá de un amigo mientras esperaba el juicio. Jules. Su voz se quebró al verme sentada detrás del enorme escritorio de caoba. Dio 2 pasos inseguros. Después cayó de rodillas sobre la gruesa alfombra. Las lágrimas llenaban sus ojos hundidos. Jules. Dios mío, mírate. Estás preciosa. Pareces una reina. Extendió hacia mí sus manos temblorosas y sucias intentando arrastrarse. Pero el señor Harrison se interpuso inmediatamente. Apoyó con firmeza un brillante zapato de cuero sobre el hombro de Michie para detenerlo. Mantenga su distancia de la directora ejecutiva, señor Sterling, advirtió con una voz cargada de amenaza. Un paso más y lo incapacitaré personalmente. Michie apoyó la frente sobre la alfombra. Lloraba desconsoladamente. Jules, por favor, tienes que escucharme. Fui un idiota arrogante y ciego. Durante el proceso judicial, mis abogados me enseñaron los registros de diseño de Vanguard Heraisen. Los fiscales federales demostraron que todos y cada uno de los planos arquitectónicos premiados que presenté durante los últimos 3 años habían sido creados desde tu dirección IP personal. Tú eras el verdadero genio. Tú eras quien generaba todos los ingresos. Levantó el rostro, empapado de lágrimas, y me miró con una desesperación casi enfermiza. Desde que te fuiste, no he sido capaz de diseñar un solo proyecto comercial que valga la pena. Sin tu talento no soy nada, Jules. Te necesito. Necesito tu inteligencia, tu amor, mi vida, mi carrera, mi cordura. No puedo sobrevivir sin ti. Apoyé los codos sobre el brillante escritorio de caoba y descansé la barbilla sobre las manos entrelazadas mientras lo observaba con unos ojos tan fríos como el nitrógeno líquido. Incluso entonces, frente a una condena federal y a la ruina absoluta, toda su disculpa giraba únicamente alrededor de sí mismo. De sus necesidades. De su carrera. De su supervivencia. Jules, empecemos de nuevo, suplicó, limpiándose las lágrimas y los mocos con la manga sucia del traje. Somos marido y mujer. Tenemos a Lily. Una niña necesita crecer con su padre. Te juro que he cambiado. Seré el esposo más humilde y dedicado del mundo. Solo, por favor, nómbrame vicepresidente ejecutivo de Estudio Uvance Design. Con tu talento como arquitecta y mi experiencia comercial dominaremos juntos el mercado inmobiliario de Manhattan. Escuchar aquella fantasía egoísta y delirante ni siquiera consiguió enfadarme. Solo me produjo una profunda lástima. Me levanté lentamente. Rodeé el escritorio de caoba. Me detuve a poco más de 1 metro de él. Lo miré desde arriba. Y pronuncié exactamente las mismas palabras que él me había escupido un mes antes en el vestíbulo de Park Avenue. Mitch, de verdad estás completamente delirando. Mi voz sonó clara, fría y precisa en toda la oficina. ¿De verdad crees que un delincuente arruinado, sin reputación y a las puertas de una prisión federal como tú tiene cabida en una empresa de esta categoría? Una mujer con mi posición necesita un compañero con principios, fortaleza y prestigio. No un parásito patético. La mandíbula de Michie cayó lentamente. Sus ojos se abrieron por completo. Acababa de escuchar sus propias palabras regresando contra él. Jules, no. Por favor. Lo interrumpí. Ayer por la mañana un juez del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York declaró oficialmente finalizado nuestro divorcio. Continué con absoluta serenidad.
He recibido la custodia legal y física exclusiva de Lily. Tú has perdido todos tus derechos como padre. Su respiración comenzó a acelerarse. Además, aparte de la condena federal que enfrentas por fraude electrónico, el equipo jurídico de Vance Capital obtuvo una sentencia civil por $3 millones en concepto de restitución corporativa y otros 5 millones por el robo de propiedad intelectual. Me incliné ligeramente hacia él. Aunque presentes una declaración de bancarrota personal, las deudas derivadas de fraude y las órdenes federales de restitución no pueden eliminarse legalmente. Cuando algún día salgas de prisión siendo ya un hombre viejo, pasarás el resto de tu miserable vida trabajando por el salario mínimo únicamente para pagar los intereses de tu deuda con mi familia. Lo miré directamente a los ojos. Vivirás, y morirás, en el fondo del mismo pozo al que intentaste arrojarme. Mis palabras lo golpearon como una sentencia de muerte. Todo su cuerpo comenzó a temblar. Abrió la boca. No consiguió pronunciar una sola palabra. Solo salió un jadeo ahogado mientras las lágrimas corrían por su rostro. El hombre que alguna vez presumió de ser superior a todos finalmente había quedado atrapado exactamente en el infierno que había preparado para mi hija y para mí. No. Jules. No me abandones. Moriré en la cárcel. Se lanzó desesperadamente hacia adelante intentando sujetar mis zapatos de tacón. Antes de que pudiera rozarlos, la pesada bota táctica del señor Harrison cayó con fuerza sobre su muñeca. Un fuerte crujido resonó en la oficina. ¡Ah! Michie lanzó un grito de dolor. Se le advirtió expresamente, señor Sterling, dijo Harrison con absoluta frialdad. Hizo una señal a 2 enormes agentes de seguridad que esperaban junto a la puerta. Retiren inmediatamente a este intruso. Si intenta resistirse o vuelve a acercarse a menos de 100 metros de este edificio, procedan al arresto ciudadano y entréguenlo al Departamento de Policía de Nueva York. Los 2 guardias sujetaron a Michie por debajo de los brazos. Lo levantaron del suelo. Y comenzaron a arrastrarlo hacia los ascensores. Jules, sálvame. Lily. Dile a mamá que salve a papá. Pataleaba desesperadamente mientras era arrastrado. Lily ni siquiera levantó la vista de su cuaderno para colorear. Continuó tarareando una alegre melodía infantil. Ignorando por completo los gritos del desconocido que estaba siendo expulsado definitivamente de nuestras vidas. Las puertas de roble se cerraron. Y sus gritos desaparecieron para siempre. Pocos minutos después. En la concurrida plaza de Hudson Yards, varios peatones y empleados de oficinas financieras se detuvieron para observar cómo el personal de seguridad arrojaba al antiguo ejecutivo sobre la fría acera. Oye, ¿ese no es Michie Sterling? ¿El que robó $3 millones en Vanguard Horizon? Un joven analista de Wall Street sacó inmediatamente su teléfono para grabar. Sí. Es él. Mírenlo. Parece un vagabundo. Otra persona comenzó a tomar fotografías. En cuestión de minutos las imágenes ya circulaban por todas las redes sociales de Manhattan. El hombre obsesionado con su prestigio social se había convertido en un espectáculo público de humillación permanente. De regreso en la tranquilidad de mi despacho, en el piso 68, el señor Harrison se acercó sosteniendo un informe impreso. Señorita Vance, si le interesa conocerlo, tengo las actualizaciones finales sobre las demás personas implicadas en el incidente del mes pasado. Adelante, señor Harrison. Continué mirando el río. Tras la liquidación por bancarrota de Kensington Structures, Victoria Kensington y su padre perdieron todos sus bienes personales, sus cuentas bancarias y sus propiedades inmobiliarias. Consultó el informe. Actualmente la señorita Kensington vive en un deteriorado apartamento subterráneo en Queens por un alquiler mensual de $300. Continuó leyendo. Para sobrevivir trabaja 12 horas diarias lavando platos y recogiendo mesas en un restaurante económico del Bronx. Según nuestros informes de vigilancia, rompe a llorar todos los días en la cocina quejándose de que el trabajo ha destruido sus manos. Asentí lentamente. ¿Y Chloe Jenkins? La señorita Jenkins se declaró culpable la semana pasada de conspiración y fraude electrónico intentando conseguir una reducción de condena. Esbozó una leve sonrisa. El juez rechazó su petición y la condenó a 8 años en un centro penitenciario federal,
sin posibilidad de libertad anticipada. Su carrera corporativa terminó para siempre. Asentí despacio. Una profunda sensación de paz invadió mi interior. Todos ellos se habían embriagado con una ilusión de poder. Disfrutaban aplastando a quienes creían inferiores. Pero en el instante en que chocaron contra la auténtica fuerza de la familia Vance, sus castillos de arena desaparecieron sin dejar rastro. Toda la basura ha sido eliminada de su vida, señorita Vance. El señor Harrison inclinó respetuosamente la cabeza. Gracias, señor Harrison. Sonreí con serenidad. Y transmita a mis hermanos todo mi amor y mi agradecimiento. Pero, a partir de ahora, quiero recorrer mi propio camino. No solo como una integrante de la familia Vance, sino como Julianne Vance, arquitecta y madre. Me alejé de la ventana. Fui hasta el rincón soleado donde Lily terminaba uno de sus dibujos. Me arrodillé junto a ella. Observé el enorme rascacielos de colores que había dibujado. ¿Es este el nuevo edificio que está diseñando mamá junto al río? Acaricié suavemente su cabello. Sí, respondió sonriendo mientras señalaba con el crayón las dos pequeñas figuras dibujadas en lo más alto del edificio. Somos tú y yo, mamá. Estamos en la parte más alta del mundo, donde nadie volverá a tratarnos mal. La abracé con fuerza. Tienes toda la razón, mi amor. Besé su cabeza. Mamá va a construir los edificios más fuertes y hermosos del mundo para ti. Nunca volveremos a permitir que nadie nos menosprecie. Con mi hija entre mis brazos y contemplando el inmenso horizonte de Nueva York, sentí una felicidad serena e inquebrantable. Los parásitos que habían vivido de mi bondad habían caído para siempre. Mientras Lily y yo permanecíamos bajo la luz, listas para construir nuestro futuro con nuestras propias manos. 3 años después. En una luminosa tarde de finales de primavera, una suave brisa llegaba desde el río Hudson llevando el aroma del agua y de los cerezos en flor a lo largo del paseo ribereño de Manhattan. Elevándose majestuosamente junto al río aparecía una auténtica obra maestra de la arquitectura. El recién inaugurado Hudson River Waterfront Oasis. Sus elegantes curvas de cristal orgánico y sus cálidas estructuras de madera sostenible transformaban completamente el paisaje. No era otro edificio de oficinas destinado a multimillonarios de Wall Street. Era un innovador complejo público de $400 millones concebido para servir a toda la ciudad de Nueva York. El proyecto incluía un inmenso pabellón educativo para niños distribuido en varios niveles, un moderno centro de cuidado infantil subvencionado para familias trabajadoras y amplios jardines botánicos donde personas mayores y familias podían sentarse a contemplar los veleros navegando por el Hudson. Aquel día se celebraba la inauguración oficial. La plaza principal estaba completamente llena de ciudadanos, autoridades municipales, representantes del gobierno federal y periodistas especializados en arquitectura procedentes de todo el mundo. Señorita Vance. Julianne. Por aquí. Señorita Vance. La prensa internacional especializada en arquitectura ya califica el Hudson River Waterfront Oasis como la obra de diseño urbano más importante construida en Nueva York en el último siglo. ¿Qué se siente al ver su visión hecha realidad? Decenas de micrófonos y cámaras apuntaban hacia mí mientras permanecía sobre el escenario de la ceremonia, vestida con un elegante traje blanco de seda confeccionado a medida. Contemplé a la multitud que aplaudía con entusiasmo y a los niños que ya corrían felices por los jardines del complejo. Una cálida emoción llenó mi pecho. Sonreí a los periodistas y respondí a sus preguntas con la serenidad y la confianza de una mujer que finalmente había conquistado su propio destino. Jules. Lo lograste. Estamos inmensamente orgullosos de ti. Abriéndose paso entre autoridades, empresarios e invitados, 3 hombres altos e imponentes subieron al escenario y me envolvieron en un enorme abrazo. Eran mis hermanos. El senador Arthur Vance. Edward Vance, vicepresidente ejecutivo de Sabrin Heritage Bank. Y Víctor Vance, director ejecutivo de Vance Capital. Los 3 hombres más influyentes y respetados de la élite política y financiera estadounidense habían dejado de lado audiencias en el Senado, reuniones de directorio y negociaciones internacionales únicamente para acompañar a su hermana menor en el día más importante de su vida. Gracias por venir, Arthur. Edward. Víctor.
Reí mientras me secaba una lágrima de felicidad. Arthur me besó la mejilla. ¿Estás bromeando? No nos habríamos perdido este momento por nada del mundo, Jules. El rostro habitualmente serio del senador irradiaba una felicidad imposible de ocultar. Recorrer hoy este complejo y ver todas las vidas que cambiará tu talento, es el mayor orgullo que nuestra familia ha sentido jamás. Edward sonrió mientras acomodaba sus gafas de montura plateada. El modelo financiero utilizado para construir este proyecto ya se estudia como un caso ejemplar en la Escuela de Negocios de Harvard. Has demostrado que el verdadero talento nunca necesita esconderse detrás del nombre de otra persona. Víctor dio un paso hacia mí. Sus ojos reflejaban un inmenso cariño. Apretó suavemente mis hombros. Tomaste el peor dolor que una mujer puede vivir, Jules, y lo convertiste en un monumento de fortaleza y belleza. Ahora eres la única dueña de tu destino. Mamá. Una alegre vocecita resonó por todo el escenario. Me giré justo a tiempo para atrapar entre mis brazos a mi hija. Lily. Ya tenía 9 años. Había crecido hasta convertirse en una niña alta, hermosa e inteligente, con unos ojos llenos de luz y un espíritu imposible de quebrar. Vestía un precioso vestido blanco de encaje que combinaba perfectamente con mi traje. Parecía una auténtica princesa. Llevaba cuidadosamente entre las manos una pequeña caja de terciopelo azul marino. «Feliz inauguración, mamá», anunció orgullosa mientras su voz llegaba a todos los micrófonos. «Tengo un regalo muy especial para ti. Estuve preparándolo durante meses. Me arrodillé para quedar a su altura. ¿Un regalo para mí, cariño?». Ella asintió con entusiasmo. Abrió lentamente la caja. Sobre un delicado cojín de satén blanco descansaba un impresionante colgante de oro macizo suspendido de una fina cadena brillante. Me incliné para observarlo mejor. Y sentí que la respiración se detenía. Aquel colgante reproducía con absoluta fidelidad el torpe dibujo sonriente que Lily había hecho años atrás en el collar de cartulina que Michie aplastó con su zapato en el vestíbulo de Park Avenue. Ahorré toda mi paga semanal durante 2 años enteros, mamá, explicó con una enorme sonrisa. Después le pedí al tío Edward que me presentara al mejor joyero de la Quinta Avenida para convertir mi dibujo en un colgante de oro de verdad. Acarició suavemente el pequeño rostro dorado. Todavía recuerdo cuando ese hombre malo rompió mi collar de papel y nos hizo llorar. Bajó la mirada durante un instante. Eso me puso muy triste. Volvió a sonreír. Por eso hoy quería regalarte una medalla de oro que nadie pueda romper jamás. Porque tú trabajaste más que nadie en todo el mundo, y construiste el lugar más bonito de Nueva York. Levantó el colgante. Ahora tienes un collar que nadie podrá destruir nunca. Al escuchar aquellas palabras tan puras salidas de la boca de mi hija, todas las emociones que llevaba años guardando se desbordaron. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por mis mejillas mientras el sol de la tarde iluminaba mi rostro. La abracé con todas mis fuerzas. Mi niña valiente. Gracias. Mi voz temblaba de emoción. Este es el tesoro más valioso que podría recibir en toda mi vida. Lo conservaré para siempre. Lily soltó una risita. Sacó cuidadosamente la cadena de la caja. Y la colocó alrededor de mi cuello. El pequeño colgante de oro descansó sobre mi corazón, brillando intensamente sobre la seda blanca de mi traje. Era un símbolo eterno de nuestra fortaleza, de nuestra victoria, y del vínculo indestructible que nos unía. Me puse de pie. Tomé la mano de Lily. Mis 3 hermanos se colocaron a nuestro lado. Los 5 permanecimos juntos sobre el gran escenario de la plaza, contemplando las brillantes aguas del río Hudson mientras el sol dorado de la tarde bañaba el horizonte de Manhattan. Habíamos atravesado la tormenta helada de la traición y la humillación. Nos negamos a permitir que la crueldad de otros destruyera nuestro espíritu. Y ahora, reunidos bajo la luz de todo aquello que habíamos construido con nuestras propias manos, avanzábamos hacia un futuro inmenso, lleno de esperanza. Fuertes. Unidos. Y verdaderamente intocables para el resto de nuestras vidas.